A ver, el día jueves, en la segunda hora, les voy a tomar una pequeñita prueba sobre la parte de series que hemos visto, que es la primera sección, la primera unidad. Entonces, más que resolver ejercicios, digámoslo así, quizá un poco de preguntas de cómo se entienden las series, la convergencia, el radio de convergencia, este, no son tanto preguntas de resolución, sino más bien preguntas un poco enfocadas a la teoría y son preguntas de elección múltiple. Entonces, no tienen que escanear ni resolver en un cuaderno ni nada por el estilo, sino más bien, digamos que tienen que solamente responder las preguntas del team, del aula virtual y automáticamente obtendrán la calificación. Son todas las preguntas de selección múltiple. ¿Estamos? Entonces, tengan pendiente eso. Sería el día jueves a las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. ¿Estamos? Eso nada más para... Sería sobre series. O sea, sobre todos los deberes que hemos hecho. Sí, exactamente. Solamente series. ¿Ah? Yo creería que habrán unas 5 o 7 preguntas, quizás. Nada más que eso. Ok, a ver. Bien, habíamos avanzado en la clase pasada, ayer, a entender que era una función vectorial, el dominio, habíamos hablado de dominio, habríamos hablado de continuidad un poco también, habíamos hecho algunos ejercicios para saber cómo representar una función paramétrica, cómo está asociada y cómo se generan las curvas, tomando en cuenta que es una función vectorial. Entonces, al ser una función, podemos obviamente calcular sus derivadas, podemos calcular sus integrales, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Ya conocemos básicamente la parte conceptual de lo que es una derivada, la parte conceptual de lo que es una integral, entonces quizá no nos detengamos mucho en eso, sino un poco más bien en algunas propiedades que tienen estas funciones. Bien, entonces, bueno, habíamos dicho que las funciones vectoriales nos van a ayudar mucho cuando nosotros queremos describir quizás, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo, de una partícula en el espacio. En ese sentido, habíamos hablado de que t corresponde al tiempo y que quizás la mayoría de aplicaciones estén enfocadas hacia allá. Pero bueno, eso ya es un poco la parte aplicativa. En todo caso, la parte teórica, la derivada se define de la misma manera, de la misma forma en que se define la derivada de funciones de variable real. La derivada de r respecto, en este caso, a t, porque estamos hablando de funciones paramétricas, será igual, obviamente, a r' de t, ¿sí? R' de t. Y esto será igual, hablando de la parte conceptual, ¿cierto? Será igual al límite cuando en este caso h, ya vamos a ver qué es el h, cuando h tiende a 0, de esta expresión que nosotros ya conocemos. Es decir, r, la función, evaluado en t más h,
¿cierto? Menos R de T. Esto es lo que ya conocemos con anterioridad. Pero un poco entendamos qué significa esta expresión en términos geométricos. Entonces, grafiquemos aquí lo que vamos a tratar de explicar. A ver, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, hablando de funciones vectoriales, podemos hablar de R3. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de coordenadas en R3. Así pongamos, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, X, Y, Z. Tenemos una curva en el espacio. Vamos, tenemos una curva así en el espacio. Esto será R de T. Y vamos a tener dos puntos, por ejemplo, en esta curva, ¿no? Supongamos, cambiémosle un poquito la forma para que me dé chance de graficar bien. Pongámosle algo así. Eso, ya. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos sobre esta curva. Un punto P, un punto Q. ¿Sí? El punto P obviamente tiene coordenadas. Es un vector, ¿no es cierto? Desde el origen hasta P. Esto es representaría, o sea, este punto P representaría a la posición de la curva cuando T es igual a T, ¿cierto? O sea, este vector le podemos llamar R de T. Es este punto de aquí. Luego, para Q, asimismo, graficamos un vector. A ver. Muy bien. Graficamos un vector, ¿no es cierto? Donde ha pasado un tiempo H. O sea, esto de aquí sería R de T más H. ¿Sí? Y después de un periodo de tiempo H, tengo este vector Q. Significa que la partícula está moviéndose en esta dirección. Bien, entonces, aquí podemos calcular la diferencia de estos dos vectores. Es decir, si calculamos este vector desde P hasta Q, ¿cómo quedaría escrito ese vector? O sea, el vector PQ sería simplemente la diferencia entre los dos vectores, es decir, R de T más H menos R de T. ¿Sí? Esto sería el vector PQ. Entonces, si nosotros hacemos en la expresión de la definición de la derivada, hacemos, o sea, calculamos esta diferencia, fíjense, esta diferencia de aquí, ¿cierto? Esa diferencia de ahí estamos representando por PQ, que es este vector. Si es que H tiende a 0, como vemos aquí en el límite, ¿qué significa? Significa que este vector de color verde PQ cada vez se hace más pequeño porque el punto Q, al H ser cada vez más pequeño, el punto Q se va acercando acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que en un periodo de tiempo muy pequeño, entonces en ese caso el vector PQ va a ser 0 o no va a ser 0, perdón, H va a tender a ser 0
Q va a estar lo suficientemente cerca de P y el vector PQ se va a transformar en un vector tangente. ¿Sí? Entonces, a esto le llamaríamos R' de T. ¿Ok? Este vector tangente es, o el concepto es el mismo que hemos visto para funciones de variable real. Sí, solamente que ahora trabajado a nivel de vectores. Entonces, entendiendo de esa manera la forma gráfica o el concepto geométrico, entonces podemos ver que este vector de aquí, o sea, esta diferencia de vectores, que al final es lo mismo, un vector, es un vector secante, que se transforma en vector tangente cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces, R', entonces R' se llama, R' se le conoce como un vector tangente. Pero el vector tangente, ¿a quién? A la curva C, ¿no es cierto? En el punto, ¿cuál punto? En este caso, en un punto P. ¿Sí? En un punto P cualquiera, como vemos acá, en este punto P de color azul aquí. Entonces, obviamente, siempre que exista esta derivada, este vector R' de T, significará que las componentes de R tendrían que ser derivables. Si una de ellas no es derivable, entonces obviamente eso significaría que no existe la derivada R' de T. ¿Sí? En otras palabras, podríamos decir puede decir que la recta tangente a curva C en el punto P, ¿sí? Está definida ¿sí? Como la recta que pasa, ¿por dónde? Que pasa por P y es paralela al vector tangente R' de T. Pues fíjense que aquí ya estamos añadiendo también la ecuación de la recta tangente. Para ello, ¿qué necesitamos? Un vector director y un punto P. ¿Sí? Obviamente, la recta tangente a la curva va a ser paralelo a este vector director. Estamos, la ecuación que ayer estábamos usando de la ecuación de la recta, también le podemos encontrar aquí conceptualmente. Va a ser útil, ¿sí? Va a ser útil trabajar con un vector que le llamamos unitario. Y que le vamos a conocer como T mayúscula. Obviamente, de T minúscula. El vector tangente se calcula
Como es unitario, simplemente será la división entre este vector tangente dividido para la norma de ese vector. ¿Cómo habíamos puesto la norma? ¿Con doble barrita o con una barra? Con doble, creo. Sí, con doble le pusimos. Dividido para la norma de R de t. Entonces, ya después en algunas aplicaciones vamos a tener que recurrir a este concepto. ¿Cómo hallar un vector tangente a una función vectorial? Ya tenemos aquí, en este caso, le vamos a trabajar en formato unitario, digamos así. Que al final es lo mismo, ¿cierto? Porque nos da la dirección, esta expresión nos da la dirección de este vector de aquí. Ok, entonces, lo que les había dicho, ¿no? La derivada de R de t sí existe solamente si todas las componentes de la función existen. Ya, bueno, esto es un teorema, hay que demostrar todo lo demás, pero no nos metemos en eso. Es decir, en ese sentido, ¿cierto? Podemos expresar la derivada de la siguiente manera. Es decir, R' de t va a ser igual a la derivada de cada una de las funciones que nosotros tenemos. Es decir, f' de t, ¿cierto? G' de t y h' de t. H' de t, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, si es que está dada en forma de los ejes coordenados, esto también obviamente se puede escribir así, ¿no es cierto? Sería f' más, y aquí podemos utilizar, por ejemplo, f' y más g' j y más h' de t en k. Y se puede calcular de esa manera, que igualmente compone un vector. Bien, bueno, hagamos un pequeño ejemplo. La derivada de la función y un vector tangente unitario en el punto donde, esto es importante, comenzar a diferenciar y no confundirnos, donde t es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la función? Entonces tengo aquí una función R' de t, perdón, R de t nada más, es igual a ¿qué? Bueno, 1 más t al cubo. Vamos a decir, coma, t por e a la menos t,
seno de 2t. Entonces, de lo que hemos dicho, que la derivada existe solamente si las derivadas de esas funciones también existen. Entonces, simplemente, ¿cierto? R' de t será igual a la derivada de cada una de estas funciones. Esto será igual 1 más t al cubo, t cuadrado, t por e a la menos t. ¿Cuánto es la derivada? Ah, a ver. Sería e a la menos t menos t cuadrado e a la menos t. T cuadrado, ¿por qué t cuadrado? No, Eh, pues, ¿No? no sé por qué Menos t, pusiste el ¿no? cuadrado. Sería, claro, lo que dijiste, e a la menos t menos t por e a la menos t, no t cuadrado. ¿Sí? O sea, sería, a ver, copiamos este de aquí. La primera derivada es esto, menos esta derivada por t. Ya está ahí. O bueno, en todo caso, podríamos sacar un factor común más bien. Y poner aquí 1. Es la derivada. Y la derivada del seno de 2t, 2 coseno de 2t. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que, bueno, ya tenemos la derivada. Ahora, lo que queremos es hallar el vector tangente unitario cuando t es igual a 0. Muchas veces, hay aquí una confusión. Hay aquí una confusión de cómo encontrar el punto. O sea, se confunden suponiendo que, por ejemplo, t igual a 0 significa que r de t es igual a 0. Y en realidad no es así. Tenemos que hallar aquí, ¿no es cierto? Fíjense en esta gráfica que habíamos hecho. Tenemos que hallar un punto. Por ejemplo, no sé si puede ser cualquier punto cuando t vale 0. Entonces, quizá la partícula al inicio está aquí. Entonces, este vector tendría que hallar cuando t es igual a 0. Es decir, tengo que reemplazar en la función. ¿Sí? Entonces, acá estábamos. Bien, entonces, ¿cuánto vale para hallar el vector unitario? Porque eso es lo que nos pide, ¿no es cierto? Hallar un vector tangente unitario. ¿Sí? Para hallar esto, ¿cómo quedaría? Debería encontrar R' de 0. ¿Cuánto es R' de 0? Ahí sí hay que sustituir la t por el 0, ¿no? Exactamente, en la derivada. A ver, sería 0, 1 y 2. Digamos, a ver, 0,1,2.
0, 1, 2. Entonces, Y sería dividirlo por raíz de 5. dividir para la norma de ese vector, o sea, la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto sería la raíz de 5. ¿Cuánto les da esto? Primero es 0. El segundo raíz de 5 sobre 5. Y el tercero 2 raíz de 5 sobre 5. Sí, ya aquí. 5, 5, 2. Aquí, 2, ¿no es cierto? Multiplicado por esa expresión. Ya. Este es el vector tangente unitario. Bueno, una pregunta aquí. ¿Cuál es el punto donde estamos calculando esta tangente? Esta recta tangente. ¿Cuál es? Entonces, fíjense aquí en la gráfica. O sea, tenemos, no sé cómo será la curva, ¿no es cierto? No tengo idea. Tengo una curva ahí, pero hemos calculado una tangente, algo así. ¿Sí? E de prima de t en un punto P. Bueno, más que la tangente hemos calculado el unitario, ¿verdad? Sí, que le hemos llamado t de t. ¿Sí? El Este unitario es vector de unitario. aquí, perdón, este vector de aquí, fíjense que incluye a la derivada, ¿sí? O sea, tienen que tener claro que este vector tangente no expresa aquí la derivada, pero en la forma de calcular ya considera la derivada. Entonces, esto en realidad es una derivada, ¿sí? Y lo que quiero es que ustedes me digan en qué punto estamos calculando, es decir, cuál es este punto P. ¿Cuál es ese punto P? Este que es el punto donde t igual a 0. Exactamente. Pero en coordenadas, o sea, en coordenadas se refiere a r de 0. Exactamente, es decir, queremos Ay, hallar R de ah, 0. entonces está a ver, 1, 1 y 0. R de 0 sería el punto donde estamos calculando esa recta tangente o esa derivada. R de 0 sería 1, 0 y 0. Ese punto es el que, sobre el cual estamos calculando la derivada. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. A ver, encuentre R' de t y R' de t
para la curva R de t igual a raíz de t, coma, vamos con 2 menos t. Entonces tengo ahí la función en 2 dimensiones en este caso. Luego también me dice grafique el vector tangente y el vector de posición. T es igual a 1. Entonces, igual que hicimos antes, la derivada ya sabemos cómo calcular, ¿no es cierto? R' de t será la derivada de cada una de estas expresiones. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de t? 1 sobre 2 raíz Ajá. de t. Baja 1 sobre 2 raíz de t. 1 sobre 2 raíz de t. Muy bien. Y la otra expresión, la Ajá. derivada de 2 menos t, Menos menos 1. 1. Entonces, ya tenemos ahí R' de t. Calculemos de una vez, aquí pongamos una flechita. Calculemos de una vez R' de 1. Porque nos pide cuando el tiempo vale 1. Entonces, esto que me queda 1 medio y menos 1, ¿verdad? 1 medio y menos 1. Ahora grafiquemos la curva. Bueno, de una vez también podríamos Contrario. calcular R de 1 simplemente. R de 1 es aquí 1 y acá es 2 menos 1, 1 también. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos una expresión para poder graficar? Tenemos un punto y un vector director, ¿no? Así que la recta sería el punto más el parámetro por el vector. Sí, pero no me refiero en este momento a esta curva, sino a esta curva de aquí. Es decir, ¿esto qué significa? Entonces podríamos decir aquí. La curva tal, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir? Sabemos que x es igual a ¿qué? A esta expresión de aquí, raíz de t. Y también sabemos que y es igual a 2 menos t. Entonces, lo que podría hacer aquí es eliminar el parámetro. ¿Cómo me quedaría? Es
Es decir, si x es igual a raíz de t, reemplazo acá, perdón, despejo de aquí el parámetro t, que me quedaría x cuadrado es igual a t. ¿Sí? Y acá tendría reemplazando, entonces quedaría, perdón, y es igual a ¿cuánto? 2 menos x cuadrado. 2 menos x al cuadrado. ¿Sí? Pero con una condición. Como pasamos aquí x cuadrado, esto significa que x, perdón, como el t está en términos de la raíz, esto es un número positivo, entonces x tiene que ser positivo o también puede ser mayor que 0. Es un poco para definir aquí el intervalo donde está la x. Entonces, si es que vamos a graficar esto, sabemos que es una parábola invertida, ¿no es cierto? Sabemos que y es igual a 2 menos x al cuadrado. Que si le pongo aquí, ¿dónde están? Aquí le puedo poner x mayor o igual a 0 y me grafica la función. Entonces aquí ya tengo la función sobre la cual queremos calcular una derivada y un unitario, tangente. Bien, ya tenemos la gráfica. Ahora, ¿cuál es el vector tangente? Un medio menos 1. Ah, ya tenemos, ¿no? Sí, Ah, perdón. No tenemos todavía, pues queremos calcular el esta unitario. expresión, el unitario. Ah, no, no me dice el unitario, ¿no? Grafica el vector tangente y el vector de posición. Ah, ya, no me pide calcular el unitario. El vector tangente es R' de t. Esto de aquí. Evaluado en 1, sería este punto. Un medio menos 1. Entonces, en la gráfica, podríamos graficar esto 0.5, menos 1. ¿Por qué no me grafica aquí? Le graficó en el Sí le punto está azul. graficando ahí. En la parte de abajo está de los negativos. ¿Dónde El punto está? azul. Ah, Ahí está ese punto. ¿y por qué está ahí? Pero es que lo trazó desde el centro. Se supone que este debe trazarse desde R1, ¿no? Ah, tienes razón. Claro, claro, claro. Este punto de aquí es el que debemos graficar. Pero bueno, a ver. O sea, el punto 1, 1, 1, O sea, en aquí. Entonces, este es el punto P. ¿Sí? Creo que le podemos poner una etiqueta también aquí. Tenemos ahí el punto P. Pero en esta dirección que va desde 0, 0 hasta el punto, este color de aquí, que le podemos llamar Q,
en esa dirección graficamos la recta tangente. ¿Sí? O sea, en otras palabras, déjenme ver, creo que sí puedo rayar aquí encima. Ya, ahí lo que podemos hacer es sumarle 1 y 1 al punto Q. Digo, para que entonces salga Sí. desde el punto 1. No quería eso. Espérense un segundito. Quería graficar encima nomás. Es decir, ya nada. Claro. O sea, simplemente lo que quiero es tener la dirección de este vector, pero sobre el punto P. Es decir, a este vector le sumaría 1 y a este vector le restaría 1. Le sumaría 1. Debería sumar. Exactamente. Entonces, el vector que va desde P hasta Q será el vector tangente sobre la recta C, que es de color rojo, y que está definida como tangente en este punto P. ¿Sí? Eso sería geométricamente todo lo que estamos diciendo respecto a la derivada. ¿Sí? En este ejercicio hemos visto todos esos conceptos prácticamente. Ok. Veamos este otro ejemplo, un poquito más complejo. Dice, ya, halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice cuyas ecuaciones paramétricas son. Entonces tengo aquí x, y, z. Entonces, x es igual a 2 coseno de t. Y es igual a seno de t. Y z es igual a t. Bien. En el punto, me da además, ¿no? En el punto 0,1 pi medios. Así pongamos 0,1, pi medios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, bueno, no aquí porque no puedo graficar una hélice y a mano hagamos una hélice. Si tenemos un sistema de coordenadas, 3 dimensiones. Tengo una hélice, una curva dada por ese vector, ¿cierto? Esto es r de t. Y lo que me pide es, ¿dónde estábamos? Acá. Lo que me pide es hallar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice que está dada aquí en un punto 0,1 pi medios. ¿Ya? Entonces, en el punto 0,1 pi medios, supongamos que es aquí, a este punto le corresponde un valor de t que no conozco, ¿cierto? Le corresponde un valor de t que no sabemos cuál es, que debemos averiguar, por una parte. Entonces, yo lo que quiero es calcular aquí en este punto P una recta tangente. ¿Sí? Es decir, R' de t. Y lo que quiero es hallar las ecuaciones. Ajá. Quiero hallar de esta recta tangente las ecuaciones paramétricas. ¿Sí?
Eso es lo que me pide el problema. Entonces, siempre, como recomendación, entiendan primero geométricamente el problema y después le traducen a la parte sistemática de resolver. Bien, entonces ya tenemos ahí lo que queremos hallar. Ya sabemos qué es R de t. R de t simplemente es todas estas ecuaciones, ¿no es cierto? R de t es esto de aquí. Entonces, es 2 coseno de t, esto de acá. Y c t. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos derivar para hallar R' de t. La derivada me da Menos 2 2. seno de t. La segunda coseno y después 1. menos 2 seno de t, luego cos de t y 1. Muy bien. Entonces la pregunta es, aquí como ya tengo la derivada, si ya tengo este valor, este vector azul, pero la pregunta es, ¿en qué punto o en qué tiempo, cierto, ocurre esta derivada? ¿Sí? El tiempo, ese nos lo da el mismo punto P, porque al final dice que P es solo T, y al final de P lo que hay es pi medios, entonces T podría ser pi medios, y si tiene sentido con los demás. Claro, exactamente es justo eso, ¿no? O sea, en el punto, a ver, aquí, ustedes Sí, se o sea, fijan, este parámetro de aquí, coincide. O sea, yo correspondo con este valor de aquí, ¿cierto? ¿Qué significado me da? O sea, mejor dicho, ¿qué resultados me dan si es que yo evalúo a estos puntos en, pi medios? dan precisamente 0 y 1. Justamente me da estos valores de acá, o sea, los dos restantes, ¿no? Entonces, eso significa que t tiene que ser pi medios, ¿sí? T tiene que ser pi medios porque cuando yo evalúo aquí en R de t, me da este punto. Obviamente, este punto está sobre la curva, entonces tiene que coincidir. Entonces, de aquí podemos deducir, ¿no es cierto? El parámetro t es igual a pi medios. ¿Sí? Ahora que ya tenemos un parámetro t, R', ya podemos calcular. Dice, aunque las ecuaciones paramétricas de la tangente no son esas que ya están ahí de R de t, R' de t. O sea, solo con el parámetro. Claro, con el parámetro, pero claro, sí, sí, sí. A ver, pero a ver, ¿qué estamos haciendo ahorita? Eh, a ver, esa es la recta tangente. A ver, espérate, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Veamos. Calculamos
R' de pi medios. Entonces, ¿esto cuánto me da? Menos R 2, 0 y 1. menos 2, 0 y 1. Ya, muy bien. A ver, entonces, entendamos aquí correctamente lo que ya tenemos. A ver, 0, 1 pi medios. Ya, verán. Tenemos la recta tangente, que es esta derivada, ¿sí? Que pasa por este punto. Ya tenemos eso. Pero tiene que ser, tiene que tener un vector director. Todavía no sabemos cuál es la dirección de este vector. ¿Sí me explico? ¿Cómo que no lo sabemos? O Perdón, sea, es este. ah, Sí. o ¿Sí? sea, la dirección ya nos la da como la derivada que hicimos y después el parámetro t nos concluye casi que la dirección. Y entonces lo que faltaría es hacer el unitario Em, de la tangente. a ver, espérate. No, pues no hace falta aquí el unitario. Porque ya tenemos. A ver, nosotros queremos la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? La ecuaciones paramétricas de la recta tangente en este punto. Lo que conocemos es la posición donde está esa recta tangente por el momento. ¿Sí? O sea, en el punto en el cual estamos calculando, conocemos la ecuación de esa recta tangente. ¿Qué es lo que nos falta? Construir las ecuaciones de la ecuación tangente, de la recta tangente, en forma paramétrica. Acuérdense que, a ver, hagamos a mano esta partecita. Habíamos visto que, o sea, R es igual a R sub 0 más parámetro T por un vector director. ¿Sí? Esto de aquí corresponde ¿a qué? Al punto P sub 0 por donde pasa la recta. Que en este caso es aquí este punto P. Que nosotros, ¿cuánto es para nosotros? 0,1 pi medios. ¿Sí? El parámetro T, bueno, es el parámetro T y lo que necesitamos es la dirección. Entonces, la dirección, ¿por quién está dado? Por R' de t. R' de T. O sea, R' de pi medios. ¿Sí? Que en nuestro ejercicio es menos 2, 0, 1. Eso es ya sustituyendo t, que es igual a pi medios. Claro. Esa es la dirección. ¿Sí? O este es el vector. Claro, es el vector que le da la dirección a esta recta R que le queremos escribir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos esto? O sea, en otras palabras, como estos son vectores, podríamos decir que X es igual a ¿qué? A 0 más, bueno, no sería más, en este caso sería menos. Cero menos 2t. Esto es X. Podemos escribir Y, que sería igual a 1
más 0 por t. Y z será igual a pi medios más 1 por t. Y estas serían las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? De la recta tangente. A ver, es que aquí hubo una confusión en una cuestión. Lo uno es, a ver, déjenme ver cómo escribimos aquí. Recta tangente pusimos aquí y acá pusimos... Sí que hay dos test. Es que verán, aquí pusimos... Bueno, le llamamos vector tangente a R' de t. ¿Sí? Que es el vector que tenemos graficado aquí en color azul. Pero lo que queremos es encontrar la ecuación de ese vector, o sea, la ecuación no en forma vectorial, sino en forma de recta, de toda la recta que va a pasar por este punto de aquí. ¿Sí? Entonces ahí está un poco la confusión. Lo que acabamos de decir, R' de t es el vector tangente en P. Pero lo que queremos hallar, o sea, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la ecuación de esta recta tangente? ¿Sí? Yo aquí me faltó escribir las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. ¿Sí? No solamente del vector, sino de toda la recta que pasa por ese vector, por ese punto, en forma tangencial. Y por eso creo que hubo, incluso yo me confundí ahí un poco entre las dos. ¿Estamos? Entonces, La t que dice que es igual a pi medio es diferente de la t en la ecuación, ¿no? La t que se multiplica por el vector. no, pues, o sea, si es que queremos, claro, esa t sería en forma general. Si es que queremos hallar la derivada justo en ese punto P que le hemos graficado aquí en color azul, este punto, entonces deberíamos poner t igual a pi medios. ¿Sí? Porque en la ecuación ponemos t por v y entonces v es el vector que hallamos con pi medio. Por eso, Ajá, y claro, aún o sea, así después es otro, digamos, otro t sería este. es un parámetro diferente. Ya, otro parámetro distinto del que ya tenemos, que estamos trabajando. ¿Sí? En todo caso, podemos poner cualquier valor, alfa, beta, lo que sea. Pero claro, aquí este R' de t es otro distinto de este. O especificando en términos un poco más generales, podríamos decir que este t es igual a este t justo solo en ese punto. ¿Sí? Solo ahí se igualan. ¿Estamos? Ya. Entonces, a ver aquí, para terminar aquí. Sería x, como hemos visto acá. Bueno, más bien pongamos así, las ecuaciones paramétricas son, ¿cómo le habíamos llamado a la recta? Ya no me acuerdo. R mismo creo que le pusimos, ¿no? En el antiguo documento. Bueno, solamente pongamos así, las ecuaciones paramétricas son, ¿cómo era? Menos 2t y 1 más 0t, es decir, 1 y z pi medios más t.
Y pongámosle como ecuaciones paramétricas. X es igual a esto. Y es igual a esto, porque esa forma me pide. Y Z es igual a esto. Ya, ahí estamos bien. Y para terminar esta parte, pongamos que corresponden a este vector, o sea, este punto más un parámetro t por este punto de acá. Y ya tenemos todo. Ok. Dije una pregunta. Ajá. ¿Cómo la había hecho de las ecuaciones paramétricas? Justamente aquí está la fórmula. O sea, es el punto P. Aquí pongamos en el punto P igual a esto. O sea, esto equivale a ¿qué? P más un parámetro T por R prima. Esto de aquí es. Esa es la fórmula. ¿Sí? Bueno, en todo caso, pongamos aquí pi medios. Y ahí me da este resultado. Que es las ecuaciones paramétricas son las que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, las reglas de derivación. A ver, nosotros ya conocemos por la teoría de cálculo 1 cuáles son las reglas de las derivadas. Pero simplemente aquí vamos a ampliar con algunas que todavía no conocemos. O que quizá no las usamos con mucha frecuencia. O sea, sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso ya sabemos. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de un producto, ya sabemos también, es la derivada aplicando la regla de la suma, ¿no es cierto? La regla del producto con la suma. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de un producto interno? ¿Sí? La derivada de un producto interno, pongamos así, respecto a t, de esto. Ya, es decir, si yo quiero derivar una función u de t, producto interno por v de t, entonces esto es igual a la misma regla del producto que ya conocemos. Es decir, derivo la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. ¿Sí? Es la misma regla del producto. ¿Cuál es la derivada de de un producto cruz? Yo quiero calcular la derivada de un producto cruz. ¿Igual a qué?
la misma expresión que tengo acá, pero con producto cruz. Perdón, aquí me falló algo. Esto es producto interno también, no solamente producto. Ahí. Y acá lo mismo con producto interno. Producto cruz. Producto cruz. Producto cruz. Y por último, solo pongamos las tres. El resto creo que ya conocemos. La derivada cuando quiero utilizar la regla de la cadena. Derivada de una función u con una compuesta con una función t. Esto es igual a que, ya sabemos, f prima, bueno, pongámosle en orden, sería esto derivado evaluado en f de t y multiplicado por la derivada de esta función. Ok, esto El sería tercero, sí, el tercero, ¿cuál era? ¿Derivada de qué? la derivada de la composición de funciones. Ah, Estamos aplicando ok. ahí la regla de la cadena, ¿no es cierto? Bien. Ok. Entonces, ahora veamos sobre las integrales. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la integral definida, que cuando veíamos cálculo, acuérdense que utilizábamos la suma de Riemann, aproximábamos la integral usando rectángulos, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el mismo concepto de la integral para las funciones de variable real, pero aplicado aquí a las funciones vectoriales. Eso significa que la integral de una función vectorial va a ser las integrales o la suma de las integrales de cada una de sus componentes. Es decir, definimos de forma directa, podríamos ya definir, si calculo yo la integral, ¿cierto? Desde A hasta B. La función r de t dt. Esto es igual simplemente a las integrales de cada una de sus componentes. Es decir, aquí sería f de t, ¿cierto? Más g de t y más h de t. Con los mismos límites de la integral, bueno, aquí habría que añadir la componente, ¿cierto? Sería
Y aquí tendríamos la componente J. Y aquí tendríamos para acá. Eso sería la definición de las integrales. Obviamente sabemos que la integral existe siempre y cuando las integrales de las componentes también existan. Ok. Y bueno, la otra definición, cuando estamos haciendo ya el cálculo para integrales definidas, la integral, esto también se puede escribir como, en términos del teorema del cálculo fundamental, esto sería evaluado como una R B menos R de A. ¿Dónde R qué es? Antiderivada. ¿Sí? Eso sería, vamos aquí a añadir, por ejemplo, si es una antiderivada de R, podríamos decir que R' de T es igual a ¿qué? ¿Sí? Problema fundamental del cálculo. Ok, con eso ya podemos hacer algunos ejercicios. Sabemos cómo integrar. Déjenme ver acá en el libro de... En el libro de Galindo también están estas definiciones, derivadas e integrales. Están dadas las propiedades. Las propiedades son las mismas que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Solamente déjenme escribir algo necesario en algún momento. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, la integral de dos funciones es la suma de las integrales. La integral de un producto interno entre dos funciones es el producto interno de las integrales. O sea, a ver, justamente eso quiero escribir aquí. Si yo quiero calcular la integral de el producto interno, bueno, hace un momento escribí con el punto, pero también sabemos que el producto interno está dado a través de un paréntesis y la coma, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo una constante C, o es un vector constante, vamos de vector. Entonces, si yo hago producto interno de una constante multiplicado por una función R de T paramétrica, una ecuación paramétrica, entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al paréntesis
producto interno entre el vector C ¿sí? Con la integral de la función. Integral desde A hasta B de la función R de T. ¿Sí? La segunda que nos puede servir es respecto a la norma también. La norma de una integral es menor o igual que la integral de esa norma. Integral de la norma. Aquí pongamos la norma. Ya, muy bien. Esto ya sabemos. A ver, veamos ejemplos. Las otras reglas son simplemente iguales que el cálculo básico que ya conocemos. Calcular la integral. Calcular la integral desde 0 hasta pi cuartos. Este de acá. Pi cuartos de la función vectorial dada por de t, coseno de t y tangente de t. Entonces, como hemos visto, esto se traduce en la integral, esta integral completa, ¿no es cierto? Donde esta función es seno. Esta función de acá es coseno. Y aquí tengo tangente de t. Esto va de 0 a pi cuartos. Muy bien. ¿Cuánto les da? La primera me da 2 menos 2 menos raíz de 2 sobre 2. Va a ser la segunda. Cuartos. Simplemente integrar eso y calcular, ¿no es cierto? Aquí voy a tener un vector como resultado. Entonces me dijiste menos raíz de 2 sobre 2. No, 2 menos raíz de 2 sobre 2. Sería, a ver, coseno sería menos coseno elevado en t y menos coseno sería, después menos coseno de 0 que es 1
Y eso me da 2 menos raíz de 2 sobre 2. Menos 2, raíz de 2 sobre 2. 2 menos raíz de 2, todo eso sobre 2. 2, raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. Eso me estás diciendo. Ajá. Eso creo que es. ¿O no? Eh, en una fracción, en el numerador 2 menos raíz de 2 y en el denominador 2. Ay, ya. Aquí es 2 menos. Y adelante no tiene ningún menos. A la izquierda es, se no va. Y el otro es, a ver, coseno, seno de pi cuartos. No sé cuánto es eso. El otro es raíz de 2 sobre 2. Después tangente, es un logaritmo. Mm, mm, ¿Qué? voy. Más, Entonces, 1, 0, 2 sobre 2. 0. Me dio 0,3465. Pero, bueno, pero en fracciones tienes. Dije, ¿Ah? No, esto no me da fracción. en Me queda en la, logaritmo. en la integral de 0 hasta pi de coseno, a mí me da 1 sobre raíz de 2. Es que lo que pasa es Unos, que aquí ya está racionalizado. ajá. Entonces la última creo que sería, sin racionalizar, sería un medio logaritmo de 2 más 1. Eso sí puede ser porque, claro, la función tangente, seno sobre coseno, claro. Un medio logaritmo natural de 2 y fuera de los paréntesis más 1. así. Sí, eso sin racionalizar nada. Es Y 1, ya. te da. ¿Por qué Y, te da más y 1? tú que calculaste directamente en decimales, ¿te da eso? No. A ver. 0. O sea, es que a ver, yo lo que puse fue, cuando le hay es el logaritmo del coseno, logaritmo del coseno, ¿no? Y Así en el más entonces, 1 al final les dije. Así en el más 1. Solo un medio del más, logaritmo de 2. sin Ahí, el más 1, ya. ahí están de acuerdo. Ok. Sí. Y tiene que ser negativo, si mal no recuerdo. Pero no. Ya, esto sería Ah, lo no, que... claro, sí. Bueno, o sea, yo lo que pongo es el menos el logaritmo de coseno de pi cuartos, porque lo demás se va a hacer 0. Ah, Y lo que me da, o sea, no me da en fracción, solo me da la calculadora aquí pero bueno, al final es lo 0,34. mismo, ¿no? Está escrita como fracción o lo que sea, pero lo que yo quería era justamente que aparezca este logaritmo natural. Ah, sí. Sí, cuando le calculo eso sí me da lo mismo. Claro. Ya, otro ejemplo. Aquí veamos así. 1, 2. A ver. Entonces dice, sí. em,
R de t es igual a la integral una función en términos de t que va desde 0 hasta el parámetro t de la función e a la x ¿no? De x. Ya. Si yo tengo esta integral, entonces tengo ahí esa función. ¿Sí? Me pide. Lo interno. ¿Cómo? Es un producto interno eso, ¿no? No, porque todavía no Ah, sabemos qué me pide hallar. Hallar R' de t. Bueno, esto tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es el concepto de la derivada de una integral? es la función que tiene adentro. O sea, R' de t, exactamente. R' de t es derivar esto, ¿no es cierto? Esto de aquí, escrito como una derivada. ¿Verdad? Y eso significa que debo derivar una integral. Entonces, esa derivada, la derivada de la integral es la función que está adentro. Esto significa que tendría esta misma función. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? O sea, R' de t no puede darme este valor de aquí. ¿Qué debería cambiar? La X por los T. Exactamente, x por t simplemente. Y ahí ya tengo la solución. Entonces, aquí simplemente recordar que la derivada de una integral es la función que está dentro de la integral. ¿Sí? Obviamente, si es que esto ya depende de otra variable, como en este caso la t, habría que cambiarle a esa variable. O sea, eso es en caso de que los límites sean una variable, ¿no? Si Claro, fuera 2pi, entonces se queda igual. claro. Ok. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, calculemos esta. 3. R de t es igual a una integral. De t es la integral desde t al cuadrado más 1 y acá seno de t. ¿De quién? De x. X e a la x. Y
Tengo 4. Coseno de x cuadrado y por último el 2. Entonces aquí también hallar r' de t. Entonces ahí no sería de evaluar en las x el seno de t y el t cuadrado más 1. Em, f' de, a ver, ¿qué me dice? Si f' de t es esta ecuación, hallar f' de t, r' de t. A ver, espérense un segundo, que aquí. O sea, déjenme ver, creo que falta una propiedad que no le escribí aquí. Está. Claro. Claro, me salté una propiedad. A ver, para hacer este ejercicio. Pongamos una propiedad aquí adicional. Si g es una función continua, me dice... Ya, solamente pongamos así. Si g es una función... Es decir, aquí lo que me está diciendo es que se puede integrar. Y si r de t es igual a la integral, esta integral de aquí, la integral de g de u en términos de u, que es lo que hicimos hace un momento, pero con el parámetro t. Entonces, esta integral es... Bueno, no. Entonces, pongamos así una flecha. Entonces, la derivada de esta expresión es igual a ¿qué? A la función g, pero evaluada en t. ¿Sí? Es justamente lo que hicimos hace un momento. ¿Verdad? Ahora, podríamos también escribir esto de manera un poco más general. A ver. Claro. Una propiedad que sale de esta, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Si yo tengo esta expresión
integral f de t. Aquí pongamos no t, sino pongamos q de t. Y aquí pongamos otra expresión, por ejemplo, p de t. Y yo tengo funciones aquí, ¿sí? Entonces tengo una función r que es, ya, esto está bien. Entonces, es lo que tenemos que r' de t, ¿sí? Es igual a ¿qué cosa? A la derivada de q de t multiplicado por g evaluado en q. O sea, lo que hicimos antes también, fíjense que lo que estamos haciendo es esto mismo, aplicando esta misma regla, pero cuando este límite ya no esté como hicimos acá, sino ahora es una función. Y acá también tengo una función. Entonces sería Q' por G evaluado en Q de T. ¿Dice esto sería R' o solo R? R', perdón. R' es Q' de T, que está muy bien, por G evaluado en Q. Muy bien. Menos lo mismo, pero aplicado a esta P de T. ¿Sí? Es decir, sería la derivada de P multiplicado por la función G evaluada en P de T. Exactamente, ahí estamos bien. Entonces, con esta expresión de aquí, con esta regla, podríamos integrar esta función de aquí. Entonces, con eso, ¿cómo me quedaría? Aplicando esa regla. Entonces sería, Esa- habría que ir una por una. claro, sería Q', Q' de T, es decir, en este caso, ¿cuánto es Q' de T? Coseno de T. ¿Cierto? Por Sería por X aquí. coseno de T por... Seno de T. Sería X en, o sea, sería la primera en seno de T. Así que, y como es X, sería solo seno de T. cada una, ¿cierto? La derivada de X evaluada en el seno de T, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo aquí en la regla. Está aquí. La ecuación G, que en nuestro caso es esto de aquí. X evaluado en seno de T. Es decir, en vez de X debería poner seno de T. Justamente lo que dices, ¿no es cierto? Seno de T. Mismo para esta expresión. E a la X. Pero en este caso la X tiene que reemplazarse por Q de T, que es E elevado a la seno de T. Luego coseno de X cuadrado sería coseno del seno cuadrado de T. El seno cuadrado, esto sería cuadrado aquí. De T. Y por último, en el caso del 2, simplemente el 2. Porque es
G evaluado en Q de T. Pero G es 2, no puede evaluar, entonces me queda G mismo. ¿Estamos? Menos lo mismo aplicado al T cuadrado más 1. Eh, 2t. ¿Cómo hicimos aquí? Ah, pero derivados, ¿no? P' de T. Entonces, claro, sería la derivada de T cuadrado más 1. Sería 2t, paréntesis, y cada una de las componentes evaluadas en T cuadrado más 1. Es decir, esta expresión X, que es G, evaluada en P. Entonces sería T cuadrado más 1, coma, E elevado a la T cuadrado más 1, coma, coseno de T cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería al cuadrado. Y por último, el 2. Bueno, eso sería todo. Habría que, bueno, desarrollar ahí algo, pero ya no interesa mucho eso. Al final queda en 4 términos, ¿no? ¿En qué? En 4 términos. Claro, 4 términos. Sí. 1, y están, ¿no? Porque 2, son 3 4 y 4. funciones. Sí, 4 términos es la función. Ah, claro, la resta sería cos de t por seno de t menos 2t cubo. Ese sería el primer término. Ah, y menos 2 aquí. Menos 2t. ¿Sí? Si queremos encontrar la solución última, habría que multiplicar esto por el coseno, multiplicar todo esto por 2t y hacer la resta. Y hagamos un último problema. Dice, muestre que si este valor absoluto, en este caso, si R de t es igual a C, o sea, una constante, entonces R' de t es ortogonal a R de t. Para todo valor t. A ver, perdón, hay que entender bien esto porque esto de aquí no es valor absoluto, ¿no? Esto tiene que ser la norma. Solo que en este libro asume la norma como el valor absoluto. Entonces, si la norma de una función vectorial es igual a una constante, entonces esa derivada es ortogonal a esa función vectorial. Entonces, ¿qué haríamos?
O sea, lo que me está diciendo aquí es, bueno, acá pongamos. Porque sabemos que es que producto interno entre quién. Sí mismo. Esto de aquí por esto es igual a 0. ¿Verdad? A ver, entonces, ¿cómo podríamos empezar? Solo pongamos aquí. Sabemos que... Ya. A ver. Ahí ya, con la norma cuadrada. A ver. De aquí. Partamos de aquí. Bueno, esta parte, ya, pongamos. Sabemos de esto. Entonces, si yo elevo al cuadrado, aquí obtengo la norma cuadrada. ¿Verdad? Y acá tengo c elevado al cuadrado. ¿A qué es igual la norma cuadrada? ¿Recuerdan? ¿Qué es igual a esta norma cuadrada? Perdón, La integral sería norma solo el cuadrada. producto interno entre RT y RT. Exactamente. Esto es producto interno. Ah, no, perdón, espérense. A ver aquí. Esto es producto interno de RT, ¿no es cierto? Con el mismo, la misma función. ¿Sí? Producto interno me da un valor c cuadrado. Ahora bien, si derivamos a ambos lados, ¿qué vamos a obtener? Es decir, queremos derivar esto. Esto me queda 0. Y aquí tendría la derivada de esa expresión respecto a t. Esta expresión corresponde al producto interno y ya vimos una regla de la derivada para el producto interno, que es esto de aquí. ¿Cierto? Vamos aquí para que tengamos... Porque fíjense que aquí estamos manejando producto interno con el punto. Pero en algunos conceptos, como en este caso, estamos manejando el producto interno con paréntesis, que es lo mismo, solamente forma de escribir distinta. Entonces, esto es igual a 0. Las reglas del producto interno me decían esto, ¿verdad? Como tengo R de t y R de t, es decir, aquí voy a cambiar R, aquí voy a cambiar R, aquí R, y aquí también cambio a R. Usemos la misma expresión, la misma forma que estábamos utilizando, que son paréntesis. Una coma y aquí un paréntesis.
Y esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, esto es básicamente, esto podemos escribirle como 2 veces este Producto Interno. ¿Sí? ¿Y qué hemos llegado a demostrar? Justamente lo que nos pedía. O en todo caso, ya eliminando. Aquí solamente eliminamos el 2. Justamente lo que nos pedía. Muestre que si tengo esto de aquí, entonces R' con R son ortogonales. Justamente lo que acabamos de demostrar aquí. R', producto interno R, son ortogonales porque su producto interno me da 0. Ok. Entonces con eso terminamos todo esto de derivadas y de integrales de funciones vectoriales. Un poquito más adelante ya veremos algo más aplicado. Por ejemplo, el vector tangente, el unitario, un vector que también le vamos a llamar normal, cómo se relacionan entre sí los dos tipos de vectores. Un vector también que se llama curvatura, que es una aplicación de esto que estamos viendo. Listo, entonces, ahí nos quedamos. No sé si tengan alguna pregunta. Recuerden, para el día jueves a las 10, una prueba en el aula virtual. Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a lo que nos dijo que nos iba a compartir la teoría que estaba escribiendo usted para no tener que tomar nota. No sé Sí. en dónde va a compartirlo o si ya lo hizo. Ya, a ver, el primer documento ya les puedo subir. Verán, este documento, como todavía no acabamos esta parte, no le tengo en PDF. Pero el otro ya les voy a subir. Les voy a subir en la parte donde dice... ¿De dónde estamos? Análisis. En la sección de archivos, en nuestra aula virtual, en nuestro equipo de Teams. Aquí donde dice materiales de clase. Sí, aquí les voy a subir. Para que un poco repasen la parte de las series que habíamos visto. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos de aquí el día martes. Perdón, jueves. Pasen bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Hasta el jueves, gracias. Inge, gracias. Gracias, profe.